Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a una nueva impartición. Gracias al Señor, ¿verdad? Que nos permite continuar en este proceso de formación, tanto para ustedes como también para nosotros, quienes damos la impartición, porque créanme que a los primeros a los que el Señor edifica es a nosotros, ¿verdad? Porque en lo que uno le pide a Él esa palabra importada del cielo, como dice nuestro pastor, uno se va nutriendo y uno va entendiendo muchas cosas que el Señor le quiere decir. Así que bienvenidos una vez más, ¿verdad? A una impartición de sabiduría empresarial en este jueves, ¿verdad? Que el Señor nos permite podernos reunir. Y pues antes de dar inicio al tema tan bonito que vamos a tener el día de hoy, vamos a, como todo, ¿verdad? Ponerle todo al Señor. Así que les voy a pedir que nos pongamos en una actitud reverente, ¿verdad? Y que le pongamos esta tarde, noche al Señor. Así que nos vamos a cubrir nuestra cabeza, ¿verdad? Y vamos a orar. Gracias, Padre, en esta hora, en primer lugar, por la bendición que nos das de poder tener un día más, Padre. Gracias porque tú te complaces en hacer misericordia, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado en este día. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, con vida, con salud. Gracias, Padre, porque a pesar de todas las situaciones complicadas y difíciles que hemos atravesado durante todo este año, durante los últimos meses, días, Señor, tú has estado ahí con nosotros. Tú has estado siempre, Padre, y te has mantenido fiel a nosotros. Gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, continuar por aquí, Señor, continuar con tu propósito, porque sabemos, Padre, que si hemos estado para este tiempo, es porque tú algo quieres hacer con nosotros. Permítenos ser esa generación, Señor, que se diferencie, que podamos mostrar una actitud como tú quieres que la mostremos en estos tiempos, Señor. En tus manos ponemos esta impartición, que seas tú, Padre, hablando a través de mi boca, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyéndonos, enseñándonos, abriendo nuestro entendimiento y permitiendo, Señor, que esta palabra pueda quedar sembrada en nuestros corazones para que podamos aplicarla, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está en este momento conectado y te pido, Señor, que seas tú a través de mí, Señor, hablándoles y pudiéndoles, Señor, dar una palabra, Señor, dar una luz y darles esa llave, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias te damos, Señor, y en tus manos ponemos este momento. Gracias, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Y bueno, hermanos, hoy sí vamos entonces a iniciar con un tema muy bonito, ¿verdad? Y bastante propicio en un año tan especial como ha sido este 2020, un año donde hemos tenido una serie de desafíos, una serie de, ¿verdad? De retos, donde incluso nuestra fe ha sido probada, ¿verdad? Y sobre todo nosotros, pues aquí en Honduras, en San Pedro Sula, hemos vivido unos días que no han sido fáciles, ¿verdad? Para unos más que para otros, pero gracias al Señor que aquí estamos y realmente este tema espero que sea de mucha bendición para todos aquellos que quizás incluso antes de estos problemas, estos desastres naturales que tuvimos, ¿verdad? Ya habían tenido alguna idea de negocio, ya habían tenido algún objetivo en mente, pero que a raíz de todas las situaciones que hemos estado viviendo, quizás no pudieron arrancar o no pudieron continuar con lo que ya habían iniciado, ¿verdad? Así que el tema de hoy se llama, ¿se puede iniciar negocios en tiempos de crisis? Es una pregunta, el tema es una pregunta que la vamos a ir respondiendo, o más bien no la vamos a ir respondiendo, el Señor nos la va a ir respondiendo, ¿verdad? A medida de que la impartición la vayamos desarrollando. Y nos vamos a ir dando cuenta cómo se mira sobre todo esta palabra crisis que está en este tema, en la palabra, ¿verdad? Cómo a lo largo del tiempo, incluso también los hombres de Dios vivieron una serie de crisis. Nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él también se enfrentó a muchos momentos de crisis. Entonces tenemos muchos ejemplos sumamente importantes en la Biblia que nos permiten a nosotros podernos plantear hoy esta pregunta, sobre todo enfocada, ¿verdad? En los negocios, en si nosotros realmente podemos emprender en estos tiempos. El rema, hermanos, o la palabra de esta impartición es esta que está en Filipenses 4:6. Realmente hay un montón de versos y de palabra que el Señor nos deja para momentos como este.
Yo creo que no me alcanzaría la presentación para poderlos poner todos. Sin embargo, este me pareció un verso que es muy conocido, que ya lo hemos estudiado, que ya se ha desarrollado incluso desde diferentes ángulos, pero que definitivamente viene a pegar bastante bien con lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Con nuestra realidad actual. Y dice Filipenses 4:6 en la versión Nueva Traducción Viviente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Eso me encanta, ¿verdad? No se preocupen por nada, en cambio, o sea, en vez de que estemos preocupados, oremos por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Yo creo que el Señor aquí ha sido tan claro con nosotros y Él nos dice: díganme todo lo que ocupan, díganme todo lo que está en sus pensamientos, todas las angustias que está en su corazón, todo aquello que nos preocupa, que nos inquieta, ¿verdad? Que incluso a veces nos pone en estados de ansiedad. Todo eso nosotros se lo podemos decir al Señor. Y en vez de estar uno dándole vueltas y vueltas a su cabeza, no nos preocupemos y simplemente, ¿verdad? Ocupémonos en oración. Entonces, me gustó ese verso porque definitivamente para poder arrancar bien con el tema, me parece que nos da una pauta bastante esperanzadora, ¿verdad? Que eso es lo que yo quisiera transmitirles con esta impartición, ¿verdad? Sé que mis hermanos del equipo de sabiduría han estado también transmitiendo mucho mensaje de esperanza, ¿verdad? Y eso es lo que nos corresponde como hijos del Señor, ¿verdad? Como creyentes, sabiendo, ¿verdad? En quién tenemos puesta nuestra confianza, que nuestros pasos tienen que estar firmes, hermanos, en la fe, hoy más que nunca. Así que este es el verso con el que vamos a dar inicio y me gustaría, antes de poder continuar, que pudiéramos estudiar un poquitito qué es la crisis, ¿verdad? Yo sé que a nivel de práctica ya la conocemos y quizá conceptualmente ya la ponemos en práctica, ¿verdad? Pero me gustó bastante esta definición que encontré que dice que es una serie de eventos inesperados y catastróficos, ¿verdad? Muchas veces, que pueden afectarnos de muchas maneras. Hermanos, yo no les puedo decir, no vamos a tener crisis, nunca vamos a experimentar crisis, porque no les estaría diciendo la verdad. Incluso como cristianos, ¿verdad? Nosotros sabemos que es un camino que no es fácil, que no va a ser fácil, ¿verdad? Que más bien, por el contrario, se va volviendo como bastante desafiante a medida que empezamos a caminar en la fe, justamente, ¿verdad? Porque el Señor nos prepara y cuando uno es preparado, entonces uno entra en una serie de pruebas y de situaciones donde uno pues es medido, ¿verdad? Y es probado y el poder pasar bien el examen nos hace pasar a otro nivel. Así como en la escuela, en la universidad, que si nosotros aprobamos un examen, entonces nos habilitan para pasar a un siguiente nivel, a un siguiente curso, ¿verdad? Entonces es igual, es tal cual. Entonces, es muy importante que entendamos que pueden existir diferentes tipos de eventos, ¿verdad? En estos momentos y en un año, como les decía, un año que yo lo denomino especial. Eh, Creo que hemos experimentado diferentes tipos de eventos inesperados que nadie tenía pensado que iban a ocurrir, que a nivel, ¿verdad?, de nuestros negocios, de nuestros trabajos, a todos nos ha afectado. Yo creo que no puede haber nadie que diga, no, a mí el año definitivamente no me ha afectado, independientemente incluso del tipo de negocio que se tenga, porque algunos pueden decir, ah, pero a los hospitales les ha ido bien, por ejemplo, ¿verdad? A los que venden insumos médicos les ha ido muy bien. Y quizás sí, pero de alguna forma el tener, ¿verdad?, un recurso humano afectado, a un recurso humano con su cabeza puesta en mil cosas, afecta. Entonces, al final es algo que nos ha impactado a todos y sobre todo, ¿verdad?, en este último mes que pasó, donde tuvimos pues estos huracanes que lamentablemente nos golpearon bastante fuerte y que vinieron quizá a golpear más las pocas esperanzas que algunas personas tenían, ¿verdad? Y como les comentaba al inicio, tal vez personas que venían iniciando con su negocio, porque tengo conocidos que así les pasó, ¿verdad? Que ni siquiera habían arrancado y ya teníamos un problema y se nos vinieron dos problemas más encima. Pero la buena noticia es que
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y ya vamos a ir viendo si es posible iniciar un negocio o también continuar un negocio en tiempos de crisis. Entonces, una vez que ya les he mostrado este concepto, me gusta esta leyenda que encontré o este pensamiento que encontré y que lo he escuchado muchas veces, pero hoy más que nunca, ¿verdad? Como que nos hace sentido porque hemos experimentado como demasiado fuerte el tema de crisis en este año, pero este pensamiento me gustó porque dice, la crisis es la madre de la creatividad. Y definitivamente, hermanos, que si uno siempre está cómodo, si uno siempre está bien, si uno siempre todo sale bien, ¿verdad? Es muy difícil que nosotros podamos ir mejor. Y recuerdo incluso una prédica que nuestro pastor nos dio, fue más que una prédica, como unos consejos que nos dio en una reunión de jóvenes donde él habló mucho sobre el enfoque, ¿verdad? Y la importancia del enfoque. Y una de las cosas que mencionaba es que uno de los enemigos del enfoque es el hacer las cosas bien, ¿verdad? Muchas veces, y les voy a explicar por qué, porque yo decía, pero ¿por qué? Si más bien las estamos haciendo bien. Porque nuestro pastor nos explicaba, ¿verdad? Que cuando nosotros nos acomodamos mucho a hacer las cosas bien y que todo va bien, 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 no queremos pasar al siguiente nivel de hacerlas mejor, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí haciéndolo bien, pero no pasamos a un nivel superior de hacerlas mejor. Entonces, siempre, siempre, ¿verdad? Tenemos que tener presente que las cosas siempre las vamos a poder mejorar, ¿verdad? Por muy bien que estén, siempre las podemos mejorar. Así que quisiera también yo dejárselo grabado eso porque me gustó muchísimo y definitivamente que pega mucho con este pensamiento que les estoy mostrando, ¿verdad? Porque dice que la crisis es la madre de la creatividad. Y si ustedes hacen memoria, incluso ustedes mismos, ¿verdad? En alguna situación complicada en la que hayan estado, yo creo que esos momentos de crisis son los que a nosotros nos obligan, nos fuerzan, ¿verdad? A tener que actuar, a tener que reaccionar. Entonces, de alguna manera, muchos negocios, muchas ideas importantes han salido a raíz de una crisis, ¿verdad? Que realmente el propósito entonces de experimentarla era ese, que surgiera esa creatividad. Entonces, quisiera antes de poder como aterrizar mejor en la pregunta o responder la pregunta, ¿verdad? Porque me gusta que el tema es una pregunta. Me gustaría que nosotros vayamos navegando un poquito con la parte de la actitud de un cristiano en tiempos de crisis, ¿verdad? Porque nosotros, como hijos de Dios, yo creo que sí tenemos que mostrar una actitud diferente en cualquier circunstancia de crisis, independientemente de que sea una pandemia, sea un desastre natural, sea una prueba directa para nosotros, ¿verdad? Yo creo que sí nuestra actitud tiene que verse diferente. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos ha dado un conocimiento que Él quiere que pongamos en práctica, sobre todo en esos momentos, ¿verdad? Entonces, me parece importante que vayamos primero, antes de poder enfocarnos mejor en la parte del negocio y de emprender en tiempos de crisis, que podamos repasar un poquito, porque estoy segura que muchas de estas cosas ustedes ya las conocen, ya las manejan, ¿verdad? Pero siempre es importante como volverlas a recalcar. Y es esto, ¿verdad? La actitud que tenemos que tener previo a que nosotros decidamos continuar o arrancar un negocio en momentos complicados, ¿verdad? En momentos de crisis. Y en primer lugar es que nuestra mirada no se tiene que perder, tiene que estar puesta siempre arriba, en el Señor, ¿verdad? Nada de que a los lados, nada de que para adentro, nada de que lo que le está pasando a mi vecino que tiene el mismo negocio que yo, entonces si le pasa a él, me va a pasar a mí. No, o sea, nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, ¿verdad? No nos distraigamos, no nos desenfoquemos. Y me gustó mucho esta tablita que les puse por aquí, que aquí les resumí, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias, ¿verdad? Que pueden existir entre una respuesta natural y una respuesta sobrenatural? Con la respuesta natural dice que el enfoque está puesto en lo externo, en el exterior, en las circunstancias, y ahí nos distraemos, nos confundimos, nos angustiamos, nos preocupamos, ¿verdad? Y a veces también en el interior y empezamos con
incluso con sentimientos de culpa o con sentimientos que si yo hubiera hecho esto o que si yo no hubiera hecho aquí. O que si yo hubiera arrancado el negocio desde antes, o si mejor yo no hubiera empezado, o lo que sea, ahí estamos también desenfocándonos un poco, ¿verdad? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada, ¿verdad? Nuestro enfoque es hacia arriba. Esa es la respuesta sobrenatural. Miedo, las respuestas naturales, y cuando nosotros nos desenfocamos del Señor, de poner nuestra mirada arriba, ¿verdad? Vamos a tener miedo e inseguridad. Por el contrario, cuando nosotros tenemos reforzado nuestra confianza y estamos firmes en el Señor, más bien vamos a tener fe y confianza en Él, ¿verdad? Lejos de acumular y aferrarnos a lo que tenemos por miedo a perderlo, vamos a entender la bendición de la generosidad y de dar, ¿verdad? Que a medida que nosotros damos, recibimos. Entonces, empezamos a entender esa postura tan linda donde el Señor nos dice, hay que entender que gracias a Dios tenemos la posibilidad y estamos en la postura de poder dar, de extender la mano para dar y no para recibir, ¿verdad? Hay tiempo para todo, en algunos momentos nos toca estar del lado de quienes reciben y en otros momentos nos toca estar del lado de quienes dan, ¿verdad? Pero de igual manera, independientemente cuál sea nuestro ángulo, yo creo que es muy importante tener presente que en cualquier circunstancia siempre podemos estar y podemos tener la capacidad de ser generosos, ¿verdad? Otra cosa que puede provocar el estar desenfocado del Señor es la depresión y la desesperación, ¿verdad? Esa ansiedad, esa angustia y esa preocupación que nos hablaban en Filipenses, ¿verdad? De que estamos preocupados y no estamos orando y hasta nos desenfocamos de orar porque estamos con nuestra mente tan enfocada en pensar en el futuro y en qué va a ser y en la incertidumbre que nos desenfocamos, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, más bien eso nos produce gozo, tranquilidad, confianza y esperanza, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos va a respaldar. Si el Señor nos ha ayudado hasta ahora, ¿por qué no lo va a hacer de aquí en adelante? O sea, ¿por qué no lo va a hacer si en todo este tiempo Él nos ha ayudado de diversas maneras, ¿verdad? Entonces, ahí empieza nuestra esperanza y eso nos da una actitud diferente, ¿verdad? Ante las situaciones que podamos estar experimentando. Entonces, por eso quise que primero miráramos la importancia de estas actitudes, porque previo a que nosotros podamos tomar una decisión tan importante o podamos dar un paso tan importante como emprender en momentos difíciles, es necesario que ese paso lo demos con firmeza. ¿Y cómo vamos a darlo con firmeza? Teniendo claras todas estas actitudes, ¿verdad? Otra cosa importante, hermanos, es presentarle al Señor nuestras necesidades. Ya sea que ustedes tengan una idea nueva de negocio que no la han ejecutado, que solamente la tienen en mente y que quizá incluso no le han dado forma, o tal vez ya la tienen bastante estructurada, pero simplemente no la han comenzado a desarrollar o ya la habían comenzado, pero las situaciones les han impedido poderlas continuar, ¿verdad? O que incluso ya la tenían, ya estaban arrancando con el negocio, pero a raíz de todas estas situaciones, ¿verdad? Se vieron obligados a tener pues que parar. Independientemente, hermanos, es bien importante que nosotros aprendamos a presentarle al Señor nuestras necesidades, ¿verdad? Eso es necesario. Filipenses 4, del 5 al 6 nos dice muchísimo eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que presentarle al Señor todas nuestras necesidades. Y créanme que Él nos escucha, Él sabe lo que tiene para nosotros, Él ya tiene sus caminos, ¿verdad? Que son mejores que los nuestros. Pero él quiere vernos también en esa actitud, ¿verdad? De humildad, donde nosotros nos acerquemos y le digamos, Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi idea, ayúdame a desarrollarla, por donde empiezo, ¿verdad? Ordena mi mente para poder comenzar a desarrollarla independientemente de lo que me digan, independientemente de lo que se diga en el exterior, ¿verdad? Que la situación está difícil. Porque miren, hermanos, uno puede escuchar, y ya lo vamos a ver, uno puede escuchar comentarios de todo tipo, ¿verdad? Personas que lo que hacen es desanimarnos porque nos comienzan a decir que estás loco o estás loca, cómo se te ocurre ahorita invertir, cómo se te ocurre ahorita usar tu dinero para un negocio, si ahorita la cosa no está para eso, más bien ahorita hay que guardar el dinero porque no se sabe qué va a pasar y uno escucha eso, hermanos, y uno,
o sea, hasta ahí llegan los sueños, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Ya lo vamos a ir viendo. Pero para poder contraatacar eso, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos tener la mirada en el Señor. Si nosotros la tenemos puesta ahí, hermanos, por más que a nosotros nos digan, nosotros el enfoque lo tenemos bien, ¿verdad? Porque ya sabemos de dónde viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Debemos de contentarnos en todo momento. Esa es otra de las actitudes, ¿verdad? Que como cristianos debemos de tener en tiempos complicados, en tiempos de crisis. Y yo sé que suena fácil, pero a la hora de la hora es un reto bien fuerte, ¿verdad? Y personalmente yo he tenido situaciones, créanme, bastante complicadas, donde yo entiendo muy bien cuando a mí me dicen, ay, es que fácil decir que hay que estar contentos en todo tiempo, qué fácil lo que dijo Pablo, de que en todo tiempo yo tengo gozo, ¿verdad? Que yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pero cuando nosotros, hermanos, tenemos nuestra confianza firme en el Señor, cuando nosotros sabemos y entendemos de verdad que todo está en sus manos, uno descansa y aprende a reposar en Él, ¿verdad? Y yo creo que en esos momentos es cuando uno más experimenta ese nivel de confianza y uno lo desarrolla y ahí yo entiendo a Pablo, o sea, ahora yo entiendo a Pablo cuando dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ¿verdad? Sea una situación complicada, sea una situación buena, he aprendido a tener la actitud correcta cualquiera que sea la situación. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar eso. ¿Cuándo es el momento de hacerlo? Ahorita, ¿verdad? Y este es el momento donde el Señor nos está probando y donde nos está, ¿verdad? Diciendo que lo hagamos, porque es en la crisis donde uno desarrolla ese gozo, hermano, ese contentamiento que solo es o sea, solo puede venir del cielo, es sobrenatural, porque hay gente que le puede decir a uno, pero ¿cómo puedes estar tan tranquila si perdiste tu casa, si perdiste tu negocio? O sea, ¿cómo puedes estar así? ¿Cómo puedes estar sirviendo si vos sos de los que perdió su casa, que sos de los que... Entonces, uno cuando mira esas cosas, hermano, uno dice, wow, esa persona realmente ha entendido, ¿verdad? Esa palabra en específico, ese Filipenses 4:11 al 13, ¿verdad? Lo ha entendido muy bien. Algo importante también es apegarnos a los propósitos del Señor. Yo creo que todo esto va en secuencia, todo esto va en secuencia. Si nosotros ponemos la mirada en el Señor, yo creo que fácilmente nosotros vamos a poder presentar nuestras necesidades a Él, vamos a podernos contentar en todo tiempo y vamos a podernos apegar a sus propósitos, porque muchas veces nosotros podemos tener muchas ideas en mente o pensar en algunos planes, pero si nosotros no se los hemos presentado al Señor, y no le hemos preguntado, Señor, ¿esto está apegado a tus propósitos? ¿Sí o no? Porque a veces nuestra motivación, hermanos, no es la correcta, ¿verdad? A veces la motivación que tenemos no es la correcta. Entonces, también es bien importante que nosotros nos revisemos cuál es esa motivación que tenemos. Si esa motivación solo es quiero hacer dinero, quiero hacer dinero, quiero hacer dinero, yo creo que ahí, ¿verdad? Hay que ponérselo bien todo al Señor, pero si esa motivación es, yo quiero poner un negocio, porque sí, o sea, obviamente quiero prosperar, quiero ¿verdad? Dejarle un legado a mi familia, quiero ayudar a la gente, quiero ser fuente de trabajo, ya son motivaciones diferentes que el Señor las ve, ¿verdad? Acuérdense que Salomón cuando le pidió sabiduría, Salomón o sea, el Señor lo que más le agradó es el por qué se la pidió Salomón, porque Salomón no se la pidió para que la gente dijera que él era el hombre más sabio de todos los tiempos, ¿verdad? Él le dijo para poder guiar a tu pueblo. Entonces, eso fue lo que verdaderamente al Señor le agradó, que Salomón, la motivación de Salomón era sana, ¿verdad? Era una motivación genuina, donde él lo que quería era ayudar a la gente. Entonces, ¿para qué es el negocio que nosotros queremos poner? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque queremos ayudar a una sociedad tan complicada, ¿verdad? Un país tan golpeado, porque si es así el Señor lo ve. Entonces, es muy importante que nosotros nos apeguemos a sus propósitos, ¿verdad? Eh, que le podamos permitir al Señor purificar nuestros corazones. Hermanos, no somos perfectos. Todos los días es necesario que nosotros limpiemos nuestras vestiduras, ¿verdad? Este es un camino largo, es un camino que se va volviendo cada vez más angosto porque a medida que uno conoce la verdad, a medida que uno va conociendo la palabra, uno se va dando cuenta de qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros
nos presentemos siempre delante del Señor y purifiquemos nuestro corazón, sobre todo por lo que les digo, para que podamos examinarnos, ¿verdad? Como dice el Salmo 139, 23 a 24, que Él examine nuestros corazones y vea realmente si hay algo ahí en nosotros que a Él no le agrada, ¿verdad? Y si es así, que Él nos ayude a poderlo limpiar. Entonces, eso es muy importante. Y ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con el tema? Todo, tiene que ver todo porque son actitudes que debemos de tenerlas como emprendedoras para poder dar un paso tan firme como emprender, sobre todo en un tiempo complicado, ¿verdad? En tiempos de crisis. Permitámosle al Señor que Él reordene nuestras prioridades, porque posiblemente nosotros tengamos nuestras prioridades en un orden que el Señor no está avalando, ¿verdad? Tal vez estemos pensando en cómo se llama, en poner un negocio en este momento a costa de lo que sea, y tal vez el Señor no lo quiere ahorita, no lo quiere de esa forma, tal vez Él quiere enseñarnos a ordenarnos en otras áreas, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener un mejor éxito al momento de dar un paso tan crucial, ¿verdad? Y pues también poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Eso es clave en todo el proceso, desde antes, durante, todo el camino que nosotros vayamos a realizar al momento de emprender y de poner un negocio, comunicarnos con los demás y compartir el dar perdón, practicar el dar y el compartir, ¿verdad? Eso es sumamente clave. Tampoco nos podemos apartar, tampoco nos podemos aislar. Recuerden que es muy importante, y aquí entra un poco el tema de las conexiones, hermanos, con las personas, ¿verdad? Este punto es bastante básico porque en un negocio, acuérdense que uno va a tener relación con proveedores, con empleados, ¿verdad? Con compañeros, con socios. Entonces es muy importante que nosotros también vayamos trabajando esas relaciones de la manera correcta, ¿verdad? Entonces también esto es muy importante. Y la buena noticia, ¿verdad? Después de haberles dado toda esa, no era introducción, ya era parte del tema, pero sí, todavía no había llegado ya la respuesta, aunque estoy segura que todos ya la conocíamos. Y es que la buena noticia es que sí es posible, ¿verdad? Emprender en tiempos de crisis, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Y como les decía, muchas personas dirán, sí, qué bonito suena, qué fácil, qué sencillo, o vamos a escuchar palabras que desalientan, ¿verdad? Como las que les comentaba hace un momento, que estás loco si quieres invertir ahorita, este no es el momento, el país no está en su mejor momento, la economía está golpeada, no se sabe qué va a pasar con las tasas de interés y que esto y que lo otro y que viene un año inestable y que la política y que... Bueno, hermanos, nos dicen tantas cosas que si nosotros atencionamos eso, no vamos a hacer nada. Entonces, yo creo que es muy importante ahí nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza también en lo que nosotros estamos haciendo, porque si nosotros ya se lo presentamos al Señor, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar el paso? Yo conozco muchos conocidos, hermanos incluso, que han abierto sus negocios en este momento, ¿verdad? Ahorita, después de los dos huracanes, que tal vez eran negocios que los tenían atrasados, ¿verdad? La inauguración, precisamente por querer estar buscando el momento. Pero si estamos mucho tiempo buscando el momento, o sea, el momento entonces nunca va a llegar, ¿verdad? Y también me gusta mucho lo que menciona nuestro pastor cuando dice que a veces no hay que perder tanto tiempo en apuntar, ¿verdad? Sino que hay que dispararle al objetivo, aunque no le peguemos en ese momento, ¿verdad? Pero es importante que también accionemos y que no nos dejemos llevar por lo que nos dicen, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por el desánimo que con fundamento, ¿verdad? Que definitivamente se despierta un desánimo a nivel colectivo y yo creo que el desánimo es bastante justificado porque sí, en efecto, lo que hemos pasado como sociedad, lo que hemos pasado como país no ha sido fácil. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero sí es posible, ¿verdad? No es fácil, pero sí es posible. Y en el Señor ustedes saben que mucho más, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante que si alguno de ustedes, hermanos, tiene una idea de negocios, ya la tenía desarrollada y tal vez por miedo no lo ha puesto en práctica,
hay que hacerlo, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre va a haber mercado, siempre. Miren, yo tengo una amiga que ella iba a poner bueno, de hecho ya lo puso el restaurante y gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación, que a ella le decían, no, aquí no te va a dar eso, porque aquí solo comen pollo con tajada, porque aquí solo la gente no va a pagar un plato de esos, la gente no está acostumbrada y es llenazo, ¿verdad? Llenazo, les está yendo muy bien porque se atrevió, porque venció los miedos, porque no escuchó esos comentarios que más bien desalientan, ¿verdad? Y siempre hay un mercado. Miren, el mercado es tan amplio, que siempre va a haber un pequeño target ahí para lo que uno quiere. Y por eso es muy importante algunos puntos que les traigo a continuación, ¿verdad? Pero antes de mostrarles esos puntos, sí quiero comentarles, ¿verdad? O fundamentarles mi respuesta de por qué sí es posible emprender, porque en la palabra nosotros encontramos ejemplos claros, ¿verdad? Así que a la luz de la palabra, incluso nosotros podemos ver ejemplos de ¿cómo se llama? De hombres de Dios que nos enseñaron que sí es posible, ¿verdad? Iniciar negocios, que sí es posible emprender, que sí es posible hacer cosas diferentes en tiempos de crisis. Uno de ellos es Josué, ¿verdad? Recuerden que Josué no la tuvo fácil, Josué eh, tuvo muchos momentos de crisis, perdió batallas, ¿verdad? Estuvo en una tierra donde lo querían matar. Josué siguió el legado de Moisés, pero yo creo que a Josué también le tocó una parte bastante difícil, hermanos, porque si él no hubiera estado con su mente en el Señor y tan claro de los propósitos que Dios tenía y que Dios le tenía ya estipulados a él se hubiera dado por vencido, pero él perseveró. Josué fue perseverante. Entonces es importante que seamos perseverantes. Isaac es otro gran ejemplo de la palabra, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque Isaac, eh, el Señor incluso le dijo, quédate en esa tierra, aunque esté pasando por hambre la tierra, ahorita es el momento en que puedes abrir pozo ahí, hacelo. Isaac lo hizo en un momento donde todos le decían que está loco, ¿cómo va a abrir pozo ahorita si la tierra más bien está atravesando un tiempo de hambre? Y él lo hizo, ¿verdad? Entonces, vemos personas que decidieron confiar en el Señor, que decidieron creerle y que en tiempos complicados ellos fueron capaces, fueron habilitados, ¿verdad? Y tuvieron éxito, ¿verdad? Porque al final tuvieron éxito. Eso es lo importante, que veamos en qué terminaron, tuvieron éxito, hermanos, si nosotros confiamos en el Señor y tenemos todas esas actitudes, yo creo que ya tenemos garantizado, ¿verdad? El éxito. Si nosotros no nos desenfocamos y no nos perdemos del camino, yo creo que está garantizado. Y pues, qué mejor que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En su paso por la tierra para enseñarnos a cómo caminar en tiempos difíciles, ¿verdad? Acuérdense que Él vino en un momento complicado donde ni siquiera eran los judíos que gobernaban, eran los romanos. A Él le tocó enfrentarse a muchas cosas, empezar el ministerio de cero, ¿verdad? Irse en contra de muchas cosas que la gente tenía en su cabeza y que a Él le costó que la gente pudiera abrir el entendimiento y al final pues también, ¿verdad? Tuvo éxito. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día Él está sentado a la derecha del Padre y qué mejor éxito que es, hermanos, y que aquí estamos ustedes y yo, imagínense. Entonces, si es posible, quiero dejarles eso, ¿verdad? Decirles que sí es posible, pero también es necesario que nosotros nos preparemos, ¿verdad? No lo podemos hacer eh, como decimos a lo loco, ¿verdad? Es muy importante que hagamos las cosas, dar pasos firmes, ¿verdad? Dar pasos firmes. Eh, Tampoco dejar de actuar, ¿verdad? Porque son los dos extremos. O hay personas que por miedo se inhabilitan y dejan de actuar y no accionan. Y están también los que accionan a lo loco, ¿verdad? Yo creo que ese equilibrio hay que tener mucho cuidado y por eso es importante que nosotros le pongamos al Señor todo. Hay unos puntos a considerar, ¿verdad? Para cuando nosotros ya decidamos poder dar ese paso de fe, ¿verdad? Y poder iniciar un negocio en estos tiempos, ahorita en diciembre, si es posible. ¿Por qué no? Si ahorita hay un montón de necesidades. Hermanos, miren, ahorita yo creo que o sea, el abanico de oportunidades está tan abierto porque a medida que hay más necesidades, hay más oportunidades. A medida que sea, entre más grande es la necesidad, más grande es la oportunidad. Entonces,
ahorita es necesario encontrar una necesidad. Y créanme que eso, yo creo que eso es lo más fácil. ¿Cuántas necesidades, hermanos, ahorita? ¿Cuántas necesidades? Miren, por ejemplo, las personas que han comenzado a emprender, yo ahora veo más domicilios, ¿verdad? Que ya se convirtió en una necesidad, ¿verdad? O en una oportunidad a raíz de todo este problema de la pandemia. Entonces, encontrar una necesidad. Si ustedes ya tienen claro qué es lo que quieren hacer, la tienen más fácil porque ya han venido desarrollando la idea, ¿verdad? Pero si todavía no la tienen, pero tienen ese gusanito y esa inquietud de emprender, entonces detecten, identifiquen una necesidad y trabajen en base a eso. Enfocarnos correctamente, ¿verdad? Enfocarnos correctamente significa, si nosotros ya detectamos esa necesidad, ok, entonces empecemos a identificar ese producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer, ¿verdad? Y si ya lo tenemos detectado, ¿cuál es el segmento de mercado al que me voy a enfocar? Porque no le puedo, el que a nada le apunta, a nada le pega, dice nuestro pastor, pero yo le agregaría también que el que a todo le pega tampoco le da específicamente a nada, ¿verdad? Porque si también empezamos a quererle vender a todos nuestro producto y servicio, no es así, no todos van a tener el mismo nivel de necesidad, de gusto, ¿verdad? Por ejemplo, no a todo el mundo le gusta, ¿qué les puedo decir? La yuca con chicharrón. Entonces no puedo pretender yo venderle yuca con chicharrón a alguien que no le gusta. Entonces es muy importante que también nosotros identifiquemos el segmento de mercado al que nos vamos a dirigir. Siempre, siempre, siempre hay un segmento, hermanos. Siempre. El mercado es tan amplio que siempre va a haber un segmento. Y eso es muy importante que ustedes se lo queden grabados, ¿verdad? O ustedes pueden decirles, no, aquí eso no te va a dar, aquí no te van a comprar eso, ese servicio aquí es imposible. No. Siempre va a haber alguien que va a comprar su producto o su servicio. Siempre, siempre, siempre hay clientes, hermanos. Siempre hay clientes. Es de, miren, de saberlos identificar. Definir una meta, ¿verdad? Eso es muy importante y en esa meta pues implica todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo me voy a fijar? Bueno, en tanto tiempo yo ya voy a iniciar con mi negocio, en tantos meses yo ya pretendo tener esto y esto ya realizado, ¿verdad? Yo pretendo vender tanto, esa es la meta que yo me he puesto. Crear una estrategia también es importante, no solo es la meta y el objetivo, sino la estrategia, ¿verdad? El camino que nosotros vamos a fijarnos para poder llegar a esos objetivos y a esas metas, ¿verdad? Eso es muy importante. Ese camino nosotros lo tenemos que formar. Y también es muy importante estar abiertos a nuevas formas de hacer las cosas. Sobre todo ahorita lo hemos visto. Yo creo que quienes no han estado abiertos a esto son los que más se han enfrentado a dificultades porque definitivamente este año nos ha venido a enseñar que tenemos que ser abiertos, hermanos, tenemos que tener la mente, ¿verdad? El entendimiento ensanchado, porque sí es muy importante que no nos quedemos cerrados en, no, yo lo hago así y si no lo hago de otra forma, no lo puedo hacer, no. O sea, yo creo que ahorita es cuando más debemos de estar abiertos, actualizados, viendo las tendencias de mercado, viendo qué es lo que está pasando, viendo, ¿verdad?, que hacia dónde va todo, porque es muy importante que nosotros tengamos esa precaución y claro, siempre todo en el Señor, ¿verdad? Siempre todo bien hecho, siempre todo dentro de lo que al Señor le agrada, pero sí, ¿verdad? Estando abiertos a que si el domicilio está en auge, bueno, entonces yo también tengo que considerar vender a domicilio, ¿por qué no? ¿Verdad? Y tener una estructura preparada para eso, que si ahorita está en auge la compra en línea, ¿verdad? Que ahorita muchos estudios indican que el comercio electrónico vino para quedarse, pues entonces tengo que buscar herramientas, ¿verdad? Ya ahora hasta WhatsApp tiene una herramienta que se llama WhatsApp Business, donde uno puede poner un catálogo de sus productos, de sus servicios, ¿verdad? Y uno empezarlos a ofrecer. Facebook y todas estas redes sociales también ya nos dan esas herramientas. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente eso, ¿verdad? Que nosotros podamos entender que los tiempos van cambiando, que las cosas muchas veces se van moviendo, entonces nosotros también no nos podemos quedar estáticos y movernos también hacia el cambio. Y bueno, pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? A perseverar en Él,
a que si nosotros tenemos una idea de negocio, a que si nosotros tenemos esa inquietud y ese gusanito, que Él termine de ordenarnos y de ayudarnos a poderlo aplicar, a poderlo ejecutar, ¿verdad? Que eso es lo más importante, y accionar. Y este es el verso que les dejo aquí, final, ¿verdad? Que es el que les comentaba de Isaac, que está en Génesis 26. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces vemos que el Señor le da seguridad a Isaac de que Él va a estar con él, ¿verdad? Si ustedes leen todo el contexto de esa palabra en Génesis 26, se van a dar cuenta que Isaac fue atrevido, Isaac dio un paso de fe y él hizo lo que el Señor le decía, lo que nadie se atrevía a hacer, él lo hizo, ¿verdad? Él hizo pozos y sacó agua de la tierra en la que nadie se atrevía a invertir, ¿verdad? Y él sí lo hizo. Así que, bueno, hermanos, que el Señor, ¿verdad?, nos pueda habilitar, que el Señor nos pueda ayudar a cumplir sobre todo sus propósitos, a estar firmes en Él, a dar pasos firmes en todo lo que hagamos. Y pues en el nombre de Jesús, ¿verdad?, que podamos aferrarnos a eso, que podamos perseverar y que podamos ser valientes, ¿verdad? En tiempos de crisis sí se puede emprender, sí se puede iniciar un negocio. Así que Dios les bendiga, hermanos.